Vamos a platicar ahora con el cofundador y director del Instituto de Estudios sobre Desigualdad, Máximo Jaramillo Molina. Y es que una pandemia sin los repartidores es imposible de imaginar, ya que el COVID aceleró el crecimiento del consumo a través de aplicaciones de delivery, pero de los llamados jornaleros digitales, un 55% de ellos no podrían costearse la vida si solo vivieran del dinero de las apps, así lo revela el informe Este futuro no aplica, realizado por Oxfam en conjunto con este Instituto de Estudios sobre la Desigualdad. Máximo, ¿cómo estás? Mucho gusto y buenas tardes. Buenas tardes, Darío, y muchas gracias por el espacio para poder platicar de este tema que, como bien dices, ya es imposible imaginar a, a la sociedad mexicana durante la pandemia sin el trabajo tan fundamental de las personas repartidoras. Me imagino que este análisis va en defensa, pues, de el encarecimiento del servicio, ¿no? Con los derechos y los impuestos que se les están cobrando a estas empresas dedicadas a esta actividad. Mira, en sí el análisis lo que trata de revelar y de evidenciar, porque es algo que al final de cuentas ya la mayoría de las personas intuyen, es que este tipo de empleo, el de ser repartidor, repartidora para una aplicación, pues por más que se maneja una narrativa en la que tú eres tu propio jefe, tu propio jefa, pues al final de cuentas es, digamos, una forma de precariedad laboral que justo lo que trata de mostrar de manera clara el reporte es que las condiciones de trabajo de las y los repartidores son sumamente precarias. Es algo en lo que se tiene que poner atención en términos de políticas públicas y diferentes propuestas que se hacen en el informe, pero que al final también, y algo que incluye este informe y que no se había investigado tanto en otro tipo digamos, de experiencia sobre investigación al respecto, es que el negocio realmente para estas apps ha crecido de manera inmensa durante estos últimos años de la pandemia, y así también las utilidades con las que se quedan las empresas, ¿no? Pero los ingresos y al final de cuentas las condiciones que tienen los repartidores, las repartidoras, pues no se ven reflejadas al mismo, digamos, en el mismo nivel que van creciendo las utilidades para las empresas. Entonces, eso es de cierta manera, digamos, lo que trata de reflejar el informe. Lo vemos en diversas dimensiones en términos de los ingresos. Ya decías bien, 55% de los repartidores no podrían superar ni siquiera la línea de pobreza de Coneval con los ingresos que tienen, suponiendo que solo trabajen en este tipo de empleo. Y además, esta idea de que es un trabajo normalmente, digamos, complementario a otro tipo de actividades, pues es algo que los resultados del informe nos muestran que tal vez no es cierto, dado que la mayoría, digamos, la mediana de los repartidores trabajan 6 días, trabajan 40 horas a la semana, y en ese sentido, pues podemos hablar de un trabajo de tiempo completo, que a la mayoría de estas personas, pues no les alcanza ni siquiera para superar la línea de pobreza, ¿no? Entonces, digamos, el informe trata de vislumbrar esto, y al final de cuentas se termina proponiendo algunas recomendaciones para los gobiernos, para las aplicaciones y hasta para los consumidores, para tratar de mejorar las condiciones de trabajo de estas personas. Por supuesto, Máximo, buenas tardes. Les saluda Rogelio Varela. Máximo, ¿y es necesario, de acuerdo a las recomendaciones que hicieron, pues una reforma a la Ley Federal del Trabajo para, pues, incorporar, como dice Darío, estos jornaleros digitales que, pues, no existían hasta hace poco tiempo y que, pues, están libres de toda prestación, de alguna seguridad social? Como bien dices, no existían anteriormente. Entonces, si lo queremos pensar en términos de la legislación tradicional, del trabajo tradicional
de la relación obrero-patronal que existía anteriormente, claramente no, digamos, ahí nos quedamos en varias lagunas legales, ¿no? Entonces, eso es algo que definitivamente alrededor del mundo se está tomando en cuenta, se está tratando de actualizar. En las recomendaciones específicas que se hacen para los gobiernos, están más que nada que se busque cómo garantizar los derechos humanos de los trabajadores, que se reconozca al final de cuentas que estas personas tienen que ser remuneradas de manera justa, y también que se trate de simplificar de cierta manera digamos, su actividad económica, por ejemplo, con el simplificar el cobro de impuestos que realizan las personas repartidoras, dado que actualmente lo realizan como digamos, profesionistas e independientes, ¿no? Ahora, lo que sí hay una recomendación muy específica al IMSS es que se tiene que reconocer de cierta manera la relación laboral que al final de cuentas existe entre las plataformas y las trabajadoras y los trabajadores. ¿Cómo llegar a eso? Es algo que distintos gobiernos lo están abordando de manera diferente, pero al final de cuentas la recomendación va hacia allá, a reconocer esta relación laboral entre, lo decía, plataformas y personas trabajadoras. A ver, tocas un punto importante, Máximo. Distintos gobiernos lo están procesando. Aquí la discusión se ha centrado básicamente en la Ciudad de México, evidentemente por la alta densidad y el impacto que tiene el servicio. Pero ¿qué pasa en otras ciudades y cuáles serían las otras ciudades en donde también existe pues esta problemática, quizás con aristas distintas a las de la Ciudad de México? Mira, justo lo que, digamos, está pasando a nivel mundial desde hace ya algunos años es que en diversos países y diversas ciudades se está legislando esto. Por ejemplo, en España se dio esto que el año pasado, en mayo, que se conoce como la Ley Riders, que es, Riders es al final de cuentas una de las empresas más grandes de reparto, parecido aquí a Uber Eats, a Rappi, en España. Y allá esta ley busca reconocer la relación laboral que hay entre repartidores y plataformas. Y además hace algunos, digamos, señalamientos específicos en torno, por ejemplo, a la transparencia del algoritmo con el que se asigna el trabajo dentro de la app. Entonces, esto como está sucediendo allá, como también se ganó no hace mucho en Londres, después de la demanda por algunos años de personas trabajadoras para Uber, para, digamos, la empresa en su modalidad de conductores, se ha ido ganando de maneras distintas, lo decía, pero en diversos países. Y al final de cuentas lo que busca es eso, es reconocer la relación laboral y, bueno, tratar de dar mejores condiciones. En México, donde más tenemos información, de hecho, el informe se basa en una encuesta que levantó tanto Oxfam México como el INDECIG, el Instituto de Estudios sobre Desigualdad, en la Ciudad de México. Digamos, son casi 1000 observaciones que tenemos para la Ciudad de México, pero este tema se ha venido ya trabajando por otras encuestas, incluso la encuesta de 2020 del INDECIG también, que trata de hacer el análisis a nivel nacional, y de todos modos encontramos que, como bien dices, en la Ciudad de México tenemos condiciones especiales por la densidad poblacional y por, digamos, el volumen de las transacciones por apps, pero al final de cuentas es un problema que se refleja tanto en Ciudad de México como en Guadalajara, como en Monterrey, como en Tijuana, Puebla y demás ciudades. El avance que ha habido en otras ciudades al respecto en términos legales tal vez es un poco menor o es un poco menos visible, pero al final de cuentas lo que estamos buscando es algo que se trate tanto a nivel local por autoridades estatales, pero también a nivel federal, pues por la Secretaría del Trabajo y las diversas instancias del gobierno federal. Pues Máximo Jaramillo Molina, cofundador y director del Instituto de Estudios sobre Desigualdad. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias, Rogelio y Mario, y estamos a la orden para lo que se necesite. Ojalá y este tema pueda seguirse tocando. Muchas gracias. Hasta pronto, vamos a hacer